Ese pecado al cual tú le llamas una lucha en algún punto en tu vida fue un estilo de vida. Quién tú eras y cómo tú eras. No considerabas que lo que estabas haciendo era malo, y esta es la esencia del Evangelio. Nosotros no sabíamos que estábamos enfermos y que estábamos muriendo. Y aquellos síntomas de la enfermedad, no entendíamos que eran síntomas de la enfermedad. Y pensábamos que esos síntomas eran simplemente parte de la vida y aceptamos y normalizamos cosas que sin darnos cuenta eran literalmente la manifestación del síntoma del pecado. Por eso hay muchas personas que desde la niñez batallaron con el homosexualismo y crecieron y vivieron vidas homosexuales porque el síntoma de la enfermedad lo han conocido por tantos años que llegaron a creer que esa es la normalidad, que eso es lo normal. Pero cuando Cristo llegó a sus vidas les mostró, oye, no, eso no es normal. Eso es una manifestación del síntoma del pecado, de tu enfermedad. Pero yo he venido a hacerte libre. Yo he venido a purificar tus deseos, tus sentimientos, tus atracciones, tu mente, tu voluntad, tus emociones. Entonces, esa es la esencia del Evangelio. Todos en diferentes formas y de diferentes expresiones vivimos y aceptábamos el síntoma de una enfermedad y considerábamos esa vida normal. Aquello con lo que tú estás batallando hoy no era una batalla cuando no estabas en Cristo, era un estilo de vida. Hoy tú batallas con el deseo de decir malas palabras. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. Pero cuando no tenías al Espíritu Santo, tú no batallabas con decir malas palabras. Era tu forma de expresarte, no cuestionabas tu forma de hablar. No tenías ningún problema ni relajo con tu forma de hablar. ¿Por qué? Porque no te importaba pecar, porque no había conciencia del pecado en ti. La esencia del Evangelio es esta. No sabíamos que necesitábamos un Salvador. Por lo cual, como no creíamos que necesitábamos salvación, un Salvador, no buscamos a Cristo. Él nos buscó. Nosotros no sabíamos que estábamos muriendo, que esas cosas que hacíamos y aceptábamos como normal eran síntomas de una enfermedad que eventualmente iba a terminar con nuestras vidas. Solo vinimos a entender que las cosas que hacíamos eran disfuncionales después que la persona del Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, iluminó nuestra vida y nos dio una perspectiva nueva de las cosas. Porque, por ejemplo, ¿nunca te ha pasado que tú crees que eres normal hasta que conoces a una persona muy sana, muy funcional y te das cuenta que, wow, yo soy bien disfuncional? Wow, mira qué normal son esta gente. ¿Nunca te ha pasado que tú has tenido una vida muy fuerte y a consecuencia de esa vida tan fuerte hay cosas disfuncionales de tu forma de pensar, de tu forma de ser y no te das cuenta que son cosas que no son normales, que la forma en que tú piensas no está bien, no es saludable? Y solamente te das cuenta que eras disfuncional cuando te acercas a una persona que tuvo una niñez sana, una adultez sana y tienes ese contraste de cómo ellos crecieron y cómo tú crecieron. Hay personas que no sabían que la forma en que ellos percibían las cosas era rota, era disfuncional, hasta que se acercaron a personas sanas. Y esas personas sanas fueron como un espejo que les reveló, wow, entonces mi forma de comportarme no es normal. Es que yo nací en un hogar disfuncional, donde nadie nunca me amó. Eso es lo que es normal, no esto. Entonces no es normal nacer en una casa donde te golpean. ¿Cuántos de ustedes pensaban que era normal que te golpeen y te abofeteen y luego se casaron con alguien que los ama, que los cuida y les es inusual ese cariño? Porque lo usual es el abuso. Lo que debería ser inusual, lo cual es el abuso, porque es todo lo que han conocido, se ha hecho lo usual. Lo que debería ser normal es la afección, no la falta de afección. Pero como todo lo que han conocido por tanto tiempo es la falta de afección, cuando viene esa persona y te da la afección que nunca has recibido, te das cuenta que, wow, no sé recibir afección. Soy disfuncional, ¿verdad? Cristo vino y hizo eso. Nosotros no sabíamos que lo que estábamos haciendo era pecado.
que era lo que pensábamos que era normal, era verdaderamente un síntoma de la enfermedad del pecado. No sabíamos que esas cosas que considerábamos normales no eran en realidad normales, eran síntomas de una enfermedad terminal. Entonces Cristo, sabiendo que no teníamos ni la más mínima idea, pagó en la cruz por nuestros pecados, vino a nosotros y Cristo es esa persona sana y funcional que viene a nuestras vidas y de repente tenemos un contraste ahora de una vida diferente a la que hemos conocido. Nos damos cuenta que, wow, de verdad soy disfuncional, de verdad que hay cosas en mi vida que no están bien. Pero solamente ahora es que podemos reconocer que estamos mal porque hemos entrado en contacto con la santidad de Cristo. No entendíamos lo sucios, lo malos que éramos, hasta que entramos en contacto con el Espíritu Santo de Cristo y nos dimos cuenta que, wow, esto no es normal. Estar con depresión no es normal. Estar triste no es normal. Sentir deseo de morir no es normal. Hasta que la vida viene a ti, hasta que la luz de Cristo viene a ti. Entonces, hermano, el punto de lo que quiero decir es esto. Y ese es el Evangelio. Cristo vino a ti, no porque tú lo buscaste, tú no sabías que te hacía falta salvación. La salvación te vino a buscar. Ahora, si Dios estuvo dispuesto a buscarte cuando no te importaba pecar, cuando no tenías conciencia de pecado, cuando no te importaba a Dios, cuando no tenías ningún deseo de cambiar, cuando Dios no era ni el más mínimo pensamiento en ti, ¿por qué crees que Dios te va a abandonar ahora que estás en Él? La única razón por la que tú le llamas a esa cosa una batalla y estás forcejeando con ese pecado es porque tienes a Cristo. ¿Tú crees que Dios te va a abandonar porque estás forcejeando con algún pecado? La única razón por la que estás forcejeando es porque has entendido que esto no está bien y que a pesar de que esto ha sido tu vida entera hasta ahora entiendes que no está bien, pero tantos años viviendo en pecado, obviamente te es difícil abandonar algo que te fue tan normal en algún punto en tu vida. Y la realidad es que a veces Dios te permite atravesar por un proceso de liberación largo para que verdaderamente tengas una apreciación de tu libertad. Porque hay cosas que Dios permite que atravieses un proceso de liberación largo para que cuando por fin seas libre, te acuerdes de lo que te costó verdaderamente para llegar a esa libertad. Porque hay cosas que si Dios te las da inmediatamente, no las vas a apreciar como las apreciarás cuando Dios te haga atravesar por un proceso largo. Yo vi la consecuencia de la inmoralidad sexual, de ver pornografía, de tener fantasías sexuales, ¿verdad? De vivir en pecado inmoral. Y fue una lucha horrenda para ser libre. Por eso para mí no es una tentación ni la masturbación, ni la lujuria, porque para mí eso más bien es una sentencia de muerte. Yo sé lo que tuve que atravesar para que Cristo me hiciera libre. Tiene más valor mi libertad procesada que una libertad inmediata porque sufrí para llegar hasta aquí. Fue un proceso fuerte para llegar aquí. Un ejemplo, mi papá me regaló un carro y yo estoy muy agradecida por mi carro, pero no tiene el mismo valor y el mismo precio que tendría si yo hubiera trabajado para ese carro, si yo me hubiera esforzado para ese carro. No tiene el mismo valor que sé que tendría si hubiera sido algo que yo, con mi sudor y mis lágrimas y mi sangre, me hubiera ganado. Entonces, a veces que Dios te permite atravesar por una liberación larga, un proceso incómodo, para que nunca más siquiera vuelvas atrás. No te va a pasar ni por la mente volver atrás, porque tan perro fue el proceso que no vas a volver atrás. Preferirás que te corten la cabeza y morir como mártir antes de volver atrás, que te quemen vivo antes de volver atrás. Por eso a veces Dios te permite un proceso largo. Hermano, Dios no te va a abandonar porque estés batallando con algún pecado. La única razón por la que estás batallando contra el pecado es porque tienes al Espíritu Santo. A Él no le sorprende que estás batallando. Él entiende que gracias a Él es que estás batallando. Gracias a Él ya no consideras esta vaina normal y por eso estás batallando. Y Él te va a hacer libre. No es la voluntad de Dios que te pases la vida entera en Cristo batallando con la misma cosa. David venció a Goliat y más nunca tuvo que tratar con Goliat. Cuando Dios te dé la victoria, nunca más vas a volver a luchar con ese Goliat. Cuando tú te gradúas del 2º grado, nunca más regresas atrás. Sigues adelante. Dios te va a hacer libre. No te avergüences de que estás luchando. Dale gloria a Dios que estás luchando, que lo consideras como algo que tienes que dejar. Porque en el pecado no tratabas de abandonar esas cosas. Era tu forma de vida. Es por Cristo que